Hola a todos y a todas. Estamos aquí reunidos en en un nuevo ejercicio de conversación con Museo en Proceso. Me acompaña David Romero. Hoy no pudo acompañarnos Gonzalo Ortega, está enfermo. Y desde Estambul, Turquía, nos acompaña Eduardo Cruces, que para nosotros es un gran amigo que tenemos hace mucho tiempo compartiendo de muchas actividades, proyectos de acá con Mesa 8, por ejemplo, en Concepción, en Tomé. Y bueno, Eduardo también tiene una trayectoria como artista e investigador, o artista investigador, ahí nos aclara después Eduardo, y, y que en este caso nos convoca el poder hablar sobre un libro que lanzó, ha estado lanzando eh, Eduardo, que se llama Desterra. Entonces, bienvenido. Esta conversación esperemos que dure alrededor de una hora, 45 minutos. Ahí no tenemos muchos márgenes establecidos. Así que eso por mi parte para empezar. No sé si, sí, empezamos al Bueno, tiro, ¿no? como decía Daniel, esta es un ejercicio que nosotros hemos hecho como museo en proceso de generar conversaciones, diálogos con artistas, con gente vinculada a la museología, con curadores, curadoras. Hace tiempo que no nos reuníamos y teníamos una conversación. Y bueno, en esta oportunidad estamos muy complacidos de que sea con Eduardo, que como decía Daniel, lo conocemos hace mucho tiempo. Bueno, los tres somos parte de un colectivo de Mesa 8. Hemos trabajado en Tomé, de donde procedemos nosotros. Y bueno, el interés también de conversar con Eduardo es por esta sincronía, estas afinidades en las investigaciones que llevamos adelante, nosotros como museo en proceso, también nuestras investigaciones personales y Eduardo, que proviene de Lota, hoy está viviendo en Estambul. Y bueno, hay una serie de temas que vamos a conversar en relación al libro que tienen que ver con los paisajes postindustriales, con la fábrica, con la ruina, etcétera. Y después, por más buen amigo que sea Eduardo, nos convoca un libro que, como vamos a ver, es como, es, es como muy interesante desde el punto de vista de qué nos puede deparar como museo para Tomé. Así que eso, Eduardo, te dejo unas palabras para iniciar. Súper, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Me pone muy contento que podamos generar como un diálogo de manera colaborativa y colectiva. Eh, la virtualidad, por lo visto, nos sigue ayudando. En este caso, es posible reunirnos a la distancia de manera sincronizada y reunirnos en torno a hablar arte y no solamente del arte, sino de todo lo que se desprende a través de un libro como excusa para poder hablar de distintos temas, me parece siempre interesante. Entonces, espero que poder aportar, como ustedes dijeron, también en los procesos del proyecto museo y desde también un libro que también se cuestiona a sí mismo como libro. Que después vamos a ver en la conversación. A la vez también como yo entiendo que ustedes ven el museo de una manera también súper experimental. Así que muchas gracias por la invitación y estoy muy, muy curioso y atento a lo que conversamos hoy día. Vamos a tierra derecha entonces. Eh, Como decíamos, Eduardo es de formación artista visual igual que nosotros. Pasamos por la misma escuela, tenemos como un punto de origen en común académicamente hablando, digamos. Y como que siempre a los artistas visuales, obviamente, se le demanda un poco que su trayectoria vaya en en esa línea, ¿no? Entonces ahora Eduardo nos trae un libro eh, que prácticamente renuncia a la imagen. Entonces, un poco desde lo formal y desde la inquietud disciplinar, eh, ¿por qué llegas a a esa solución? ¿Por qué abordas tu trabajo ahora a través de un libro? Sí, bueno, yo, tal como tú dijiste, estudié un pregrado en artes plásticas,
luego seguí un magíster de arte en la esfera pública, pero siempre, si bien siempre hubo una investigación que sustentó todo, digamos, mi proceso artístico, que era la investigación en torno a las zonas mineras y después a las zonas postindustriales. Entonces eso fue como el leitmotiv como principal, pero a partir de eso fui siempre explorando distintos lenguajes que me permitieran compartir esa experiencia que yo tenía de esa investigación, porque también se anclaba en otro punto que eran los viajes. Entonces partí con este pueblo de origen que era Lota, después lo amplié como la zona minera de Chile, pero después lo expandí para zonas mineras de Europa, zonas mineras de Australia, y luego ya no fueron solo zonas mineras, sino que fueron pueblos fantasmas, zonas en crisis, como que fui buscando de una manera súper aleatoria cierta sincronía entre diversos pueblos. Entonces, de alguna u otra forma, la imagen o la creación de imágenes o la creación de grabados, que era la formación que yo tenía, fue una alternativa, pero también fueron haciendo otras como la fotografía o la performance en términos de activar ciertas acciones en ciertos lugares y después registrarlo. Y también la poesía, los cuentos, las epístolas. Entonces, de alguna otra forma, como que me hago uso de distintas como medios para poder transmitir esa experiencia del viaje. Que, y en ese transitar es que la imagen está presente, pero a veces está presente de manera explícita como imagen, pero a veces también está narrada. Y en esa narración es donde surge la imagen también. Y claro, como tú bien dices, este libro, el libro impreso, que se llama Desterra, y efectivamente el libro en su interior, digamos que son, bueno, justo abrí la página que es como manuscrita, que ahí hay como una zona intermedia entre lo manual, digamos, lo plástico, ya que es una manuscrita, y lo digital, pero efectivamente toda la parte visual dura la dejé en un website. Entonces, en el website se puede explorar, de hecho, las imágenes como un archivo abierto, digamos, o una colección también puede ser, o incluso puede ser un intento de museo, pero es como la versión imagen de lo que es el libro escrito en palabras. Bueno, ahí Entonces, también, Eduardo, se puede descargar el libro, ¿no? exacto, de hecho el libro se puede descargar desde el website. Entonces, tanto el website como el libro físico, de hecho, se complementan. ¿Y Eh, la dirección del sitio web? Se llama Desterra, que es tal cual con esto, pero todo junto, sin el guión, desterra.hotglue.me. Lo podemos compartir después en el link. Súper. Sí, sabes que mientras me parece súper interesante porque esto del viaje, y lo pensaba que las residencias artísticas es parte de las formas de trabajo de los artistas contemporáneos, que de lejos o de afuera muchas veces se ve como, uy, qué bacán el artista que se lo pasa viajando, pero también es un tema que tiene que ver con la precarización de los artistas en verdad, pero ese es otro tema. Pero lo que me parece interesante es que tú haces de la residencia más que momentos para producir obras, sino tu trabajo es más bien, es como la de un cronista que de estos viajes. Y eso un poco es lo que está presente en el libro. Hay crónicas, digamos, de un recorrido muy largo que parte en Lota y después se explaya, digamos, por diferentes territorios y contextos en Europa, en Oceanía, en Latinoamérica. Y el libro se estructura de ese modo, o sea, va, digamos, recogiendo distintos pasajes de estos viajes, distintas crónicas que se van, digamos, entrecruzando en una escritura que no es descriptiva, que no es académica, sino que tiene componentes más poéticos, si se quiere, literarios, am, lo cual me parece súper interesante, digamos, estos cruces de lenguaje, de apropiación también de otros relatos que tú utilizas, que tú haces.
Podría, o sea, ahí tú me confirmas o no, Eduardo, pero podrías decir que esto es como un estado de tu investigación, porque como habíamos dicho, tú inicias un recorrido que ya viene hace hartos años, y esto es como como concretar en cierto modo cierto proceso de tu investigación, digamos, que me imagino que después va a continuar. Entonces, ¿estoy en lo correcto, no? Sí, de hecho, como que lo que acaba de decir David y tú con esta pregunta se complementan porque efectivamente en mi trabajo me dediqué en estos últimos 20 años a como empujar el viaje, como empujar, 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 así como ir lo más lejos posible, entre convocatorias de residencia, estar en un lugar, viajar constantemente, pero ahora que estoy radicado ya en Estambul, de alguna otra forma también como que me permitió sentarme y desplegar todo lo que había hecho en los últimos 20 años y tratar de ordenar, de dar un orden para que sea compartido. Y ese orden para que sea compartido, el libro me lo ofreció, por una parte, porque el libro también tiene una estructura interna que es súper también pensada en torno a una narrativa, está dividida en capítulos, cada capítulo está dividido en tres partes, el Verso también tiene una estructura, entonces efectivamente esa manera de narrar y de construir tenía que ver con poder compartir esa investigación por 20 años, pero de una manera que siguiera dentro de un campo de interpretación, porque eso también quería decir, yo me asumo como alguien que viene desde las artes, no como un antropólogo, un sociólogo, que son trabajos que para mí obedecen un respeto porque tienen una metodología, pero yo me hago uso o también trato de generar como una provocación desde el arte, de poner en cuestionamiento ciertas palabras, ciertas palabras o conceptos o ciertas verdades que se instalan, pero como el arte de nuevo las intenta como, y como el arte lo hace, tratar de nuevo dislocar o tratar de transformar o poner en cuestionamiento de una manera poética o simbólica. Entonces me hago uso de eso de una manera consciente, efectivamente. O el mismo libro también, que es un formato tan tradicional. O sea, el libro prácticamente no ha cambiado desde que se inventó la imprenta, así que es igual, es una foja de papeles y impresas. Pero también, digamos, intenta un poco subvertir o experimentar en ese formato. Digamos, el libro, quienes puedan descargar el libro de Eduardo a través de la web que mencionó, eh, se van a dar cuenta que efectivamente es una experimentación en torno al lenguaje eh, y, y cómo se va, digamos, articulando en distintas temporalidades, distintos tiempos. Algo que me llamó la atención, bueno, creo que te lo había dicho antes, también que me interesaba mucho la primera parte, que es quizá la parte más, la primera parte del libro, la primera parte también en términos de cuándo fue escrito, digamos, que es la reconversión de la ruina. Y yo creo que ese es un tema muy que se conecta mucho con lo que nosotros, con nuestras preocupaciones como museo en proceso. Bueno, para quienes no saben, partir diciendo que hay una sincronía, una sintonía entre Lota y Tomé, digamos, se tratan de dos ciudades, dos aldeas con una fuerte componente industrial. En Lota las minas del carbón, en Tomé las fábricas textiles, y hoy ese, esa, esa, esos polos industriales están convertidos, digamos, en paisajes post-industriales, con mucha ruina. em, y bueno, en Tomé, por ejemplo, está el propósito de, de generar un futuro museo de Tomé, y está la posibilidad, por ejemplo, de hacerlo en una fábrica textil, la más antigua, que es la Vista de Tomé. Am, y eso creo que plantea como igual ciertas problemáticas, ¿no? Porque yo veo en tu libro que hay una problematización, una crítica, por ejemplo, al concepto de patrimonio. eh, y cómo este ámbito está vinculado a ciertas políticas de mercado o de administración de la nostalgia, pero muchas veces no se aborda ese tema de forma crítica. Por ejemplo, digamos, todas las historias de explotación
del sacrificio al que fueron sometidos los cuerpos que trabajaron en esos espacios, por ejemplo. Y yo creo que un poco tú recoges esa otra parte. Y en la primera parte está, claro, esta epístola, esta carta a los reconversos, escrita por Vincent Van Gogh, que Eduardo hace esta ficción de Vincent Van Gogh, el pintor, que fue, digamos, fue pastor. Eh, y entonces escribe esta carta a los reconversos, que yo lo leo como una carta también para, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con Museo en Proceso, digamos, con esta idea de hacer un museo y quizás hacerlo, instalarlo ahí en esa fábrica arruinada. Para los patrimonializadores y para nosotros. ¿Sí? Sí. Sí, es que, mira, yo creo, como dije, yo creo que uno de los papeles del arte es realmente tratar de provocar. Cuando digo provocar es como no llevar como el amén a lo que se está instalando, sino siempre buscar como otra alternativa, otra manera de mirar algo que se está observando, o desde la perspectiva en que se está observando. Y por eso yo creo que lo que acaba de decir, a mí también es algo importante para mí que tiene que ver con esta idea de sincronía y también de una internacionalización en el sentido de no ver cada pueblo aislado, sino que ver que somos parte de ciertos ciclos económicos que nos cruzan de manera global. Entonces, fue algo que me di cuenta en Lota, por ejemplo. En Lota, estas sincronías globales, yo también la noté que habían pasado en Bélgica o la misma Tasmania, en Australia. Habían ciertas sincronías a veces con la materialidad o a veces con el mineral o también con la historia de la lucha obrera o incluso accidentes que tienen una forma similar de expresarse a través del folclore, etcétera. Entonces, yo creo que tomé como Lota y como otros pueblos que se narran en el libro, tratar de buscar un link en conjunto también puede abrirnos como ciertas maneras de acercarnos a esta perspectiva de no sentirnos pueblos únicos o pueblos que solo nosotros hicimos lo que hicimos y que no hay nadie como nosotros porque siempre somos como el mejor pueblo de esto, el mejor material de esto, pero sin embargo hay luchas como, yo creo que esa falta de solidaridad en términos de lucha internacional en torno a algo, encuentro que es lo que este libro propone también, eso por una parte, y lo que tú dices del patrimonio, es cierto que esa primera parte del libro yo lo escribí es como el texto más antiguo, como que lo partí escribiendo desde que estudié en la universidad y después lo fui como puliendo en el magíster, por lo tanto tiene como 10 años ese texto, 15 años. Y de hecho voy a leer una parte a la que a lo mejor puede hacer sentido que tú te refieres, está en el capítulo de la reconversión de la ruina y es la parte que se llama trabajo y patrimonio. Si los patrimonios son la suma de todos los bienes, también son la suma de todos los males. El bien consumido del objeto no proviene sino del mal de los cuerpos. Los monumentos del porvenir serán los cuerpos que hicieron toda obra, pero las grandes obras de los pueblos valdrán como deuda el día del juicio final. Reconversión. Entonces, claro, podemos ver que el tono de la primera parte tiene este tono como medio apocalíptico, porque también, claro, utiliza este personaje, como tú dijiste, Van Gogh, que antes de ser pintor él fue un predicador, y me llamó mucho la atención de cómo a la inversa mía, como alguien que ahora sí estudió arte, cómo podía hacer uso de ese personaje del Mm. predicador, que como ustedes ven en Chile igual es súper presente, la idea de cómo también la religión fue tomando estas zonas postindustriales, pero cómo hablar a la inversa, como después que se cerró la mina, después que se cerró la fábrica textil, porque es un caos lo que surge alrededor. Entonces yo creo que ese deseo de ordenar el desorden, que también usted y yo lo tengo, en el sentido de clasificarlo, ordenarlo, musealizarlo, hacerlo libro, es algo humano frente a este caos que nos rondan, sobre todo en pueblos que tuvieron un sentido súper específico por 100 años, 150 años. Entonces, ese deseo yo creo que es el que hay como
pervertirlo un poco, en el sentido de desarmarlo. Y hay de distintas maneras, el libro no tiene una solución, sino como yo lo quiero decir, es que genera como de una forma como media juguetona estas distintas, dislocar un poco ese pensamiento homogéneo, cerrado, sino que buscar como de alguna otra forma poner el dedo un poco ahí en la llaga. Sí, cuando leí el libro, como que leí bueno, los textos y los distintos pasajes del mismo, y claro, como que me llevaban a un montón de escenas en las cuales nosotros, bueno, aparte de ser parte de Museo en Proceso, también hemos sido parte de procesos de patrimonialización en Tomé, o sea, defendiendo la fábrica u otras instancias de relevancia patrimonial en Tomé. Entonces, al leer el texto, eh, claro, se iban haciendo como flashback y en ese sentido, claro, veía que todo el Eduardo va haciendo como escenas, digamos. Yo lo imaginaba así. Como escenas que estas son totalmente aplicables a Tomé, a Lota, como dicen, prácticamente cualquier lugar. Y ahí, por más de que es un artista el que lo dice, que es en el fondo por la subjetividad que hay ahí, eh, yo la había vivido, entonces lo encontré súper como que te enrostraba un poco las situaciones por las que yo mismo había pasado, po. A veces decía, oh, pero yo también soy parte de esto, decía yo, pero claro, un poco, y ahora es lo mismo, po. Viendo por el tema de los reconversos, voy a leer ¿me permite? Que hay una pequeña sentencia que dice, la sentencia digo yo, pero la conversión es personal por su salvación unívoca, la reconversión colectiva por su sacrificio múltiple. Entonces, igual lo, como que en los distintos procesos de patrimonialización, eso lo vivimos siempre, po. O sea, en distintos territorios, digamos. Entonces, no deja de sentirme culpable. Que yo lo he hablado antes tuve la oportunidad de hablar antes con Eduardo sobre su libro. Yo le decía que en esta parte del libro a mí lo- me recordaba mucho un texto de Walter Benjamin, que es súper conocido, que es las tesis sobre el concepto de historia. Y ahí Benjamin dice algo así como todo documento de cultura, o sea, es decir, todo patrimonio, es a la vez un documento de barbarie. Y entonces dice hay que leer la historia siempre a contrapelo, o sea, como no embargarse de la nostalgia, porque la nostalgia tiende, digamos, a ver todo unívoco, a ver todo como una totalidad, sino más bien ver, ver la historia, digamos, siempre desde una perspectiva crítica. Ahora bien, igual, mientras leía también este viaje que hace Eduardo, por ejemplo, eh, en torno a escenarios reconvertidos en Europa, por ejemplo. Yo no sé si tú ves, por ejemplo, una diferencia entre lo que ocurre en Latinoamérica o en Chile en particular y Europa, porque da la impresión de que, bueno, allá el proceso de desindustrialización se dio mucho antes que acá. Gran parte de esas matrices productivas las mandaron a otro hemisferio y ellos se quedaron, digamos, con estas grandes fábricas o estructuras que fueron reconvertidas en museos. Efectivamente, en Europa hay muchos museos que fueron fábricas, industrias. Pero acá, al menos en Tomé, hasta ahora lo que se ha reconvertido en las fábricas es en supermercados. Algo así, ¿Cachai? claro. Entonces, no sé si quizás hay una diferencia. ¿Cómo lo ves tú? Además, perdón, porque también me di cuenta que a lo largo de tu libro aparecen museos. Aparece, por ejemplo, el Museo del Parlamento Europeo, aparece otro museo que mencionas, no me acuerdo bien. Em, ¿Tiene presencia el museo en tu libro? Sí, es que a mí me encantan los museos, la verdad. Que yo encuentro que el museo como espacio, lugar que alberga de una manera como, es como esta idea cosmopolita también de muy contemporánea y privilegiada también de que podamos ver nuestra historia.
nuestra historia y observarla y poder como educarnos a través de eso, de una manera didáctica, pero también después de pasar esa barrera educativa o didáctica, poder crear con eso. Entonces, efectivamente, por ejemplo, lo que tú citaste ahora del Museo del Parlamento Europeo, con esta idea de buscar sincronías globales, pero de una manera como mucho más caótica, el origen de la Unión Europea, antes de la Unión Europea, fue por el acuerdo de Schuman, que de hecho hace poco Europa estuvo de aniversario, porque después de la Segunda Guerra Mundial hicieron un acuerdo de acero y carbón. Entonces, ese acuerdo fue como la base de Europa. Entonces, ahí yo busqué como esos links, como a través de ese mineral económico, el carbón también fue parte del origen de Europa, pero ahora, casi después de muchos años, ahora está en cuestionamiento, de hecho, los índices de la producción de carbón en Europa por esta idea de la economía verde. Pero ¿quién paga eso? O sea, ¿qué otros lugares sí se están sacrificando, digamos, para que eso sí ocurra en otros lugares? De hecho, esa era mi pregunta, también es mi pregunta en el libro. Por eso intento como poner muchas capas en un mismo lugar. Y ahora, porque y esto va ligado correspondiendo a tu pregunta, que algo que en Estambul yo he podido disfrutar más, en el sentido de que acá lo que he podido ver es que existen tantas capas históricas de civilizaciones, o sea, capa y capa y capa y capa. O sea, por ejemplo, Estambul tiene capas y capas y capas y capas y capas. O sea, es una ciudad muy, muy antigua. Y efectivamente, en Europa lo que yo vi, y de nuevo vuelvo a decir a la audiencia de una manera súper desde la percepción, desde el campo del arte, es que la industrialización se abordaba como una capa más de muchas capas que estaban en el mismo paisaje. Capas compuestas de guerras, civilizaciones, imperios, etcétera. Sin embargo, lo que yo vi en algunos lugares de Latinoamérica, pero voy a hablar más de Chile, es que hay una especie de dramatización en torno a la industrialización porque al parecer todas las capas previas esas están como borradas. Entonces como que nuestro origen, por así decirlo, es la etapa industrial, el siglo XIX, como los primeros años de la República. Eh, entonces como que esa falta de saber cuáles son las otras capas previas tienden como a nosotros a dramatizar como y a quedarnos pegados con esta capa que es solo una capa en el fondo. Y en Europa, por lo tanto, esa idea de musealizar o esa idea como de hablar de eso es aproximado de una manera menos grave, voy a decir, o menos como taxativa, sino que está a la par con otros tipos de museos, con otros tipos de estudios, etcétera. Entonces, yo creo que esa diferencia es la que yo puedo notar de una manera muy como de perceptiva en torno a cómo las capas históricas se iban narrando. Y por eso el libro mezcla, por ejemplo, algunas partes que ya son los otros capítulos del último poema de esa parte, yo mezclaba ya lo que pasaba en Lota, pero después salto a que Lota, por ejemplo, esto solo mero un ejemplo a nivel conceptual, que Lota, ya, en Lota, el pueblo de Lota en Chile, pero a la vez hay una calle que se llama Lota en París, que fue fundada por Cousiño, pero también la conectaba con otro pueblo que se llamaba Lota, que era un pueblo con otro mineral que creo que era aluminio, que quedaba en Tasmania, pero era con dos T. Entonces empezaba como a hacer sincronía, como tratar de forzar ciertas sincronías, y ya entonces Arauco, la provincia de Arauco por el carbón, también tenía la capa del Flandes indiano, que era como se había nominado el territorio mapuche, porque cuando hubo una sincronía histórica por resistencia entre el pueblo mapuche y el pueblo flamenco en Amberes contra el imperio español. Entonces estaba buscando una manera muy intuitiva, otras capas y capas y capas de lo que fue antes de minas, y ahora de monocultivo, antes fue Guerra de Arauco, y antes fue otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y antes fue Pangea. Entonces siempre vuelvo después al origen, ese origen que era Pangea, cuando todos los continentes eran unidos, y antes Pangea fue el Big Bang. Entonces son puras especulaciones por una historia que no está escrita en el fondo, en nuestro nuevo mundo. Entonces, esa manera de abordar la historia, que es historia que nos falta, es que yo creo que también es importante ir como abriendo paso a paso. O quizá hay un prejuicio con esa historia que a lo mejor estoy hablando de los pueblos originarios, que como que nos negamos a reconocer porque yendo al contexto local tomesino, digamos, en el último tiempo ha habido como un florecer de publicaciones, recopilaciones, investigaciones
que claro, van en busca de eso, de ese tomé preindustrial o antes del tomé textil. Y entonces, claro, localmente hay un orgullo del obrero bien vestido, que se vestía igual que el patrón, etcétera. Pero para atrás como que no hay mucha información respecto a los pueblos originarios en el territorio. Y en el caso que haya, también no se asume como que es parte nuestra, como que hay una especie de corte. Entonces, como que está la pacificación como un granito también. Entonces, creo que aparte de que a lo mejor hay efectivamente un desconocimiento de la historia, también hay una desvalorización de ese pasado eh, originario, digamos. Pero creo que igual se ha generado una mayor apertura a esa historia Sí, más anterior, como más profunda, más remota quizás. Nosotros en las actividades en las que hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de la gente en torno a cómo se imagina un futuro museo o qué es lo que debería contener ese futuro museo, ¿qué historia debería qué contar? historia debería contar. ¿Qué historia? El tema de la industria de la historia textil, por ejemplo, ya no es la, la historia hegemónica, que por mucho tiempo Mm, fue así, digamos. Hace no mucho tiempo atrás, la idea del museo estaba muy relacionada con hacer un museo textil. claro. Hay un museo de la historia industrial de Tomé. Pero, Que contuviera los procesos textiles, desde la ovejita hasta el traje, digamos. pero hoy en día, cuando hicimos esa actividad donde invitamos a la comunidad, digamos, a dialogar y a pensar y a imaginar un futuro museo haciéndole estas preguntas, digamos, qué piensa que podría contener ese espacio? Claro, aparece, por ejemplo, el pasado lafkenche del territorio, el arte, las expresiones artísticas. em, ¿Qué más? Otros. O sea, comunidades que no han tenido visibilidad, Claro, o los mismos oficios que también hemos estado explorando últimamente, oficios que estaban al margen del artesanos, por ejemplo, que no necesariamente están involucrados directamente con lo industrial, digamos, que tienen un vínculo más propio con los territorios naturales, digamos. Entonces eso las personas lo han manifestado y claro, llegamos nosotros a una especie de tipología de museo eh, y que quieren ver esas cosas, quieren quieren reconocerse en esta diversidad de pasajes que ha tenido el territorio. Por ahí va la... Súper. Sí, yo creo que en el fondo, en la amplitud de perspectivas y de dimensiones, en el fondo es ver la complejidad de las distintas dimensiones, es siempre un plus para poder observarnos nosotros mismos, porque de hecho pasó acá que yo hice un lanzamiento también acá hace poco, y en un pasaje del libro justamente igual hablamos de la concepción del tiempo, y yo compartí acá una experiencia que tuve en el Museo de Cañete, en el Museo Mapuche, que había un dibujo en la pared y creo que estaba súper al principio en verdad del museo, y hablaba de cuál era la percepción del tiempo. Y claro, y el pasado estaba de frente y el futuro estaba detrás. Entonces, esa idea de que el pasado está de frente y el futuro está detrás genera otra lectura en el fondo de lo que de cómo percibimos en la realidad, el entorno, nosotros mismos, los cuerpos. Y yo creo que esas miradas, por ejemplo, esos conocimientos, para mí ya es un montón. Por ejemplo, yo cuando vi eso dije, wow, aquí ya, con esto ya es un montón que tengo que reflexionar, porque obviamente después están los objetos dispuestos, pero lo que quiero decir que igual, incluso a nivel ya como de idea, de cómo ordenar el tiempo, que incluso sea o hacia arriba o hacia abajo, o en salto, o en curva, ya es distinto que ya sea lineal. Entonces, efectivamente, son como varias las listas que se pueden ver, y yo creo que lo positivo es que, y eso yo también encontré que nosotros, ustedes y yo, o los que estamos viviendo la etapa post cierre de las industrias, yo lo veo como una gran oportunidad,
A eso también me refería con la tragedia, porque hubo como, pero cada vez menos, como un espíritu muy de tragedia por toda esta nostalgia del pasado industrial, pero el pasado industrial es súper también, tiene varias falencias también. Mm. Entonces yo siempre he visto lo postindustrial o la desindustrialización como una oportunidad también para replantearnos lo que queremos ser en el presente, en el hoy, qué somos hoy. Y esa diferencia es la que yo creo que es importante destacar también, en el sentido de que al fin ya no está todo totalizado, ya no es como un solo plan, sino que ahora son todas las posibilidades, pues, y en esas múltiples posibilidades, donde yo veo ese caos es lo que hay que abrazar, yo creo, y obviamente tampoco quiero romantizar cómo se cerró, o sea, también hay que ser muy claros que fue un plan diseñado, tanto su apertura como su desmantelamiento, por alguien más. Tampoco, nunca esto ha sido decidido por nosotros. Yo creo que esa es la clave. Que como ahora nosotros y nosotras como generación decidimos nuestro presente. Yo creo que esa es la pregunta. Ya no dejamos que otros decidan por nosotros. Yo creo que por ahí va también la oportunidad de hacer un cambio en el hoy. Es súper relevante lo que dice en términos de Lesiano, de esta lógica del corte y flujo, que ahora estamos en un momento de corte, quizás, un momento bisagra, en que tenemos la oportunidad de tener incidencia en lo que vamos a hacer después. O sea, pensando en que eh, en su momento, claro, fue una etapa de auge industrial. Ahora, lo que viene ahora con esta revalorización del patrimonio, el pasado, la memoria, etcétera, eh, materializado en un museo, quizás empieza otra etapa eh, que no sabemos cómo va a ser, pero tenemos la oportunidad de incidir en eso, porque no necesariamente siempre lo podemos hacer. Yo eso lo veo en lo que hace Eduardo cuando utiliza el prefijo des. Porque evidentemente hay un juego con el libro de Baldomero Lillo, Subterra. Eduardo, su libro es Desterra. Y ese des para mí es como súper importante porque lo vinculo con esta idea de desidentificarse, desprenderse, lo cual no significa como renunciar a la identidad propia, sino más bien cómo se reconfigura o rearticula en diálogo con otras temporalidades, con otros contextos. Como dice Eduardo, no es solo Lota, también es Andorra, es Amberes. Hay sincronías con otros lugares en otros territorios también. Sí, no, yo creo que en el fondo el cruce de identidades o cómo cuestionamos nuestra propia identidad, yo creo que también es algo que yo propongo en el libro. Cómo estas intersecciones de identidades constantemente nos van transformando, o al menos así es como yo lo he visto de una manera muy desde el disfrute, como ahora conocerme a mí mismo en otro contexto que estoy aquí en las cornisas de Europa, por así decirlo, en Estambul, y cómo también me reconozco desde allá como qué se entiende por latinoamericano, o soy iberoamericano, hispanoamericano, o es sudamericano, o latino, pero o soy de Estambul, o estambulino ahora, o qué. Entonces, idea como de abrazar ese cruce de identidad, yo creo que es súper importante, porque efectivamente también nos hace ser flexible a una historia que no es cerrada, pues, sino que se expande. Y me gusta mucho lo que acaba de decir Daniel, que en el fondo también un cambio de perspectiva, sentir que el museo es algo que cierra un proceso como en etapas, sino que ver también un museo como algo que es el estado de un presente, pero que está apuntando hacia un porvenir o hacia un futuro, pero que no está claro para nadie, y eso es bueno porque también permite, desde una perspectiva que es la que yo asumo, que son la clase trabajadora, poder tener una incidencia en ese porvenir. Ya no dependemos de alguien que nos diseñe ese plan. Yo creo que esa es otra manera también de ver la idea de museo o de libro o de colección, como algo que en el fondo puede construir algo, pero decidido por nosotros mismos. Y por eso yo también ocupo el prefijo des, porque para hacer eso hay que deconstruir, para poder crear hay que destruir también. Entonces, en ese arme y desarme es donde surgen todos estos pequeños experimentos, laboratorios, de construcciones de, de, de poemas, de canciones, de imágenes que puedan dar cuenta un poco de esa etapa en la que estamos ahora.
y que también se relacionan con más allá, digamos, del trabajo creativo que tú realizas también con la gestión de actividades colectivas o de proyectos colectivos, por ejemplo, en lo que hablamos en torno a la idea de desindustrialización, el proyecto Arte y Desindustrialización, que una primera versión fue en Tomé precisamente, y un encuentro que em, invita a diferentes agentes, artistas, em, a, a dialogar, a conversar en torno a estos temas que no, que nos convocan en este paisaje postindustrial. Esa fue una un buen encuentro en Tomé, donde un poco reflexionamos sobre lo que estamos hablando ahora, la verdad, con invitados, invitadas de otros lugares que vinieron para acá, que traían su lectura en relación a la desindustrialización o a la postindustrialización, a la ruina, etcétera, pero desde sus contextos. Yo creo que esa es la idea. Una institución como el museo, por ejemplo, debería apuntar a ese tipo de experiencias. De todas maneras, yo creo que en el fondo, por ejemplo, ese encuentro, y que también en el libro yo lo ejemplifico en la última parte del libro, pongo a la par todas las personas que apoyaron el proceso de investigación por 20 años, pero también personajes ficticios, otros artistas o filósofos o museos a la par, porque yo creo que en el fondo la clave es lo que tú dices, que es colectivizar la discusión. Y de hecho es súper simple en el sentido de que yo, cuando creo el libro, ya no me pertenece tampoco, o sea, está a disposición de quien también lo interprete. Y en el fondo es algo súper básico del arte, pero que se nos olvida, que en el fondo no somos genios, sino que venimos de distintos procesos y también desde un sistema, y que estamos atravesados por distintas referencias, antecedentes. Y de hecho el libro, por eso como tú dijiste hace poco, cita a Baldomero Lillo, porque Baldomero Lillo es el referente de escritura de los tiempos industriales de la minería a nivel latinoamericano. Y claro, él creó este libro Subterra, y yo, en honor a también 100 años de muerte que se cumplieron hace poco de él, le llamo Desterra al libro también para generar una referencia en torno a él. También lo hago con Van Gogh, también lo hago con Alonso de Ercilla, hay un capítulo que hablo de la Araucana, también hablo de otros personajes que están en el libro, porque también quizás no podemos tendernos ahora en eso, pero yo creo que también es importante señalar que también me he dado cuenta de que en el arte siempre hay hay como un deseo de creer que uno está inventando la rueda. Como que siempre sentía de que esa idea de que el artista está inventando la rueda constantemente, pero yo valoro mucho la idea de citar referencias, como citar antecedentes, alguien dijo algo anteriormente en torno a esto y esto. Entonces también rescatar obras que fueron creadas en el pasado, pero reactualizarlas de otra manera. Yo creo que también algo que quise hacer con el libro, y yo creo que también cualquier proyecto artístico debería hacer, que citar referencias, antecedentes, pero a veces no de manera textual, también puede ser como una manera de replantear, reconstruir, eh, y no solo referentes locales, también pueden ser referentes internacionales, etcétera, porque efectivamente eso ha sido un plus también para mí salir de Chile, es que me he dado cuenta de que hay muchas personas investigando muchos temas. Entonces, a veces estamos muy sincronizados con los temas que estamos tratando, solo que faltan estos puntos de encuentro para poder intercambiar la información. Es súper interesante lo que dice en virtud de la experiencia esta como para hacerte otro tipo de preguntas y por lo tanto también al, cuando ya materializas el libro, también pensarlo no como algunas parecen, algunas frases que tú escribes en el libro parecen como súper preclaras en el fondo, pero también hay que considerar también como otras preguntas, pues en el fondo el que lee también está abierto a leer eso de nuevo. Tenemos eh, somos de distintos lugares, etcétera, y que tenemos idiosincrasias distintas. Entonces, también los imaginarios que vamos, o la forma que interpretamos lo que
en este caso leemos, o en otros casos miramos como imágenes, es todo un mundo de diferencia entre gente que parece relativamente similar. Yo creo que por eso Eduardo también le da importancia que bueno, el libro está traducido Claro. al inglés. Yo creo que por ese propósito también de llegar a otros lectores, lectoras, am, para generar estos cruces, estos intercambios, digamos, con otros contextos, más allá de Chile y Latinoamérica, sino la aldea global. Sí, de todas maneras yo creo que hay que, yo por lo menos soy de quienes ya acepto como las condiciones en las cuales nos movemos. Hay guerras que nos cruzan, procesos que nos cruzan y que nos afectan de manera global. Y yo me siento conectado con ese privilegio y también con esas tristezas o esas falencias de sentirse también conectado. O sea, en sentirse como cosmopolita también es como abrazar todo lo bueno y lo malo, por así decirlo, de lo que hay en el mundo. Y yo soy alguien que creo que es importante generar un intento de vinculación. Y si la traducción al inglés puede brindar a otros públicos, yo creo que hay que hacerlo. Y yo creo que actualmente, sobre todo Chile, está súper conectado en términos de poder salir de un público que no sea solo del idioma español. Yo creo que también el inglés, como el francés o otro idioma, eso nos permite obviamente que viajen un poco más los proyectos. Y lo otro, este cruce también que hace, que aparte del idioma, el lenguaje, es como la forma en que constituye estas imágenes que a veces, como sobre todo al finalizar el libro, Mm. nos hablan, por ejemplo, de no sé, de un aterrizaje en un aeropuerto, también de una guerra en Arauco. Entonces, como que también hay temporalidades distintas que, que también te invitan a ponerte también a desprejuiciarte de tu cotidiano, digamos. Sí, es que efectivamente estamos ahí, pues, o sea, es que hay varias capas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos conversando de distintos lugares del mundo y están pasando cosas a nivel como muy del espacio, eh, pero estamos concentrados en lo que estamos hablando nosotros ahora, pero hay algo que está ocurriendo en la habitación, fuera de la habitación y después fuera del edificio y fuera en la calle, fuera y fuera y son capa y capa y capa. Y eso también es algo que me llamó mucho la atención a nivel como de solución de visión desde el lenguaje artístico, que es cómo editamos esa multiplicidad de sensaciones y de emociones que nos surgen al sentir el mundo, por así decirlo. Entonces, un libro o un museo o una colección o un archivo son intentos de tratar de ordenar esa multiplicidad. Y yo creo que ahí está también un aporte del arte también, que en el fondo, cómo también podemos ordenar ese caos, pero cómo también podemos disfrutar al leer, porque también creo que el disfrute o el disfrutar una obra, también encuentro que es importante para el lector o importante para la audiencia, porque el humor también es a veces importante. En el libro también hay varios pasajes del humor, porque también esos mismos choques temporales de experiencias generan a veces como ciertas conexiones absurdas. Porque, por ejemplo, como tú bien dijiste, hay algunos también capítulos que hablo de la feria de Lota, como que estoy paseando la feria de Lota junto a un poeta y estoy ocupando un cangrejo como mascota y de repente ya no estoy en la feria de Lota, sino que estoy corriendo en el hipódromo bizantino de Estambul, alrededor. Entonces son puros saltos como de referencias, tratando de una manera súper alegórica demostrar estos momentos que están ocurriendo ahora y que sobre todo ahora, post pandemia, quedaron súper en evidencia. O sea, realmente están pasando muchas cosas al mismo tiempo y la clave es cómo podemos editar eso y compartirlo de una manera que no nos volvamos locos, ¿no? Yo creo que esa estrategia que tú utilizas en tu escritura, en tu lenguaje, claro, yo igual lo veo un poco así, ¿no? Como sobre todo en la última parte, que la última parte son una serie de fragmentos de escenas
que dan cuenta de distintas experiencias en tus viajes, en distintos lugares. Lo veo como, claro, como un montaje de imágenes. Bueno, creo, no sé si, ahora puedo que me confunda, pero no sé si esa parte es tormenta de imágenes precisamente. Sí, Tormenta de Imágenes. Em, y claro, lo conecto con algún ejercicio que hicimos con Mesa 8, que fue el Atlas, que tenía relación con un montaje, pero en torno a las imágenes, digamos, a fotografías, a archivos. Eh, y claro, veo esa estrategia de tu libro, en el lenguaje que ocupas de estas escenas que se conectan distintas temporalidades para generar algo, para generar como ese, el shock, ¿cachai? Como un sentido, algo, una idea. Algo que refulge, que destella cuando estos fragmentos se juntan. Quizás podrías leernos algo de lo último, Eduardo, ya que estamos finalizando esta conversación contigo. Sí, justo lo abrí en este, eh, que es uno de estos fragmentos de lo que tú dices, y se dice, me dijeron, desde mi falla de origen mestizos, huesos que costaron siglos, carnes que costaron continentes, esta cadena de conversiones, reconversiones y reversiones multitudinarias. Esa es como una parte de estos fragmentos de lo que mencionaba ahora eh, David. Y efectivamente voy a mostrar como brevemente, claro, la estructura de la última parte son siempre una versión en español y una versión en inglés traducida. Y claro, va subiendo, va bajando la composición misma del libro, porque a todo esto, este libro fue diseñado desde Almacén Editorial, que ellos tienen una experiencia justamente en libros de artistas. Entonces, claro, la última parte, la primera parte, por ejemplo, tiene incluso otra relación de ver este espacio vacío entre medio entre la versión español y la versión en inglés. Y después tenemos la parte más clásica de dividir como a un lado el español y al otro lado el inglés. Y claro, después ya están los fragmentos al final, que era lo que estaba mostrando, en la cual el libro se va como descomponiendo a sí mismo. Entonces el libro también a nivel como compositivo también es un viaje y es una invitación a que podamos viajar juntos en este caos, en este Big Bang que cada vez se va expandiendo, expandiendo, expandiendo porque nunca acaba esta expansión como del universo y también a poder como disfrutar en conjunto este presente. Entonces la invitación del libro es esa y estoy muy contento también de poder estar también viendo cómo también están sus propios procesos, como desde el proyecto del Museo en Tomé. Y, y nada, yo estoy muy abierto a que sigamos conversando. Para mí es siempre un placer intercambiar información, intercambiar como preguntas, intercambiar como poemas o incluso ideas o sueños o incluso pesadillas. Estoy súper abierto a compartirlas con ustedes cuando ustedes quieran. Eso, no, yo simplemente quería decir que, una cosa, que el Eduardo, la virtud que tiene en el libro es que en esta selección como de saltos cuánticos que hace, Mira, bueno. eh, como que no pone en bandeja, digamos, para el Museo de Tomé, digamos, una forma de construir eh, la narrativa del museo. Yo creo que este tipo de ejercicio creo que se hacen, pero creo que la gente en su casa espera ver un orden, como que espera que, por ejemplo, en un libro y en un museo hayan sentencias, hayan certezas y verdades. Y yo creo que tanto lo positivo del libro, que nos hace muchas preguntas, y en el museo yo creo que pasa una dimensión similar, que en el fondo, ¿qué preguntas le podemos hacer a la gente para, no sé, para que sepan dónde están en este mundo, digamos? Yo creo que me quedo con esa idea, de que
vamos a tomar en cuenta el libro porque no, nos da hartas pistas. Yo creo que leyendo cosas, cada cosa da para da un mundillo, digamos. Así que por mí, muy agradecido, Eduardo, por esta conversación y por el libro. Sí, muchas gracias, Eduardo. Como dice Daniel, más allá también del tema del museo, las afinidades también de los territorios donde provenimos, por Lota y Tomé, y cómo podemos generar otro tipo o sea, reflexiones, digamos, con un espíritu crítico y lo que dices tú, un poco salirse del tema de la pura nostalgia, sí, pero sino también eh, ver las cosas a contrapelo, digamos, y dejarse un poco, soltarse, ¿cachai? Como, y, Sí, y aventurarse a otras cosas, otras lecturas, otras perspectivas. Yo creo Claro. que en eso el libro de Eduardo refresca el aire. Sí, de todas maneras. Bien. Eso, Eduardo, Muchas gracias, Eduardo. súper. Gracias a ustedes. vamos para. Voy a esperar la grabación.